llegamos ni a abril todavía y podemos decir que estamos ante el que va a ser el mejor disco del año. Bienvenidos a este video en donde vamos a analizar el nuevo y tercer disco de Woz, Descartable. Antes que todo quiero hacer una apreciación, que es que todo lo que vaya diciendo en el video son interpretaciones y análisis personales míos, por lo que a vos te parezca, lo que vos opines o lo que vos pienses de lo que tratan los temas está totalmente bien y lo respeto un montón, pero esto es lo que yo pienso, así que para ahorrar los comentarios de no, lo que quiso decir Woz en este tema es esto o esto significa esto, para entendernos un poco mejor. Ahora sí, metiéndonos de lleno con el video, después de 3 años Woz saca su tercer disco. Su último proyecto había sido Oscuro Éxtasis en el año 2021, que la había roto totalmente porque fue un tremendo disco. Vemos en este disco elementos del viejo Woz y elementos del nuevo Woz. Por ejemplo, esa oscuridad que está en Oscuro Éxtasis también está en este disco de una forma bastante distinta. Creo que lo que refleja a la perfección Descartable desde un principio es la evolución de Woz como artista desde todos lados, desde la producción, desde las letras, desde las composiciones, etc. Y lo vemos también en la magnitud del disco. Pasamos de un primer disco que era Caravana en el año 2019, tremendo discazo por cierto, con 7 temas, a un disco de 16 temas que tiene un interludio. Es un cambio y una evolución del artista que implica que Woz está yendo más allá y está atravesando sus propias fronteras para ir a no sabemos dónde, pero seguramente termina en un lugar muy interesante. El disco ya desde la portada nos plantea esta oscuridad de lo descartable que iremos viendo en los distintos temas, de qué trata, qué refiere con descartable, pero a mí me hizo acordar mucho esa portada a la película española El Hoyo, que están como todos desde arriba mirando a ese agujero, mirando a alguien que está abajo en la profundidad. ¿De qué? Vamos a ver. Durante este video vamos a ir viendo los diferentes temas que hay en el disco, mi interpretación personal y algunas apreciaciones desde lo musical que yo tengo. Este disco para mí también, a diferencia de quizás Caravana, es algo que hay que escuchar entero porque te conduce, tiene como una introducción, se va desarrollando algo, hay una pausa en el medio, sigue y termina cerrando con unas canciones de cierre, como de telón cerrándose. Por eso vamos ahora a meternos de lleno ya con la primera canción, que se llama Nuevas Coordenadas. Este tema no tiene una intro diferenciada del tema en sí, o sea, una intro del disco como había en Oscuro Éxtasis, que tenía su introducción, pero sí tiene una introducción a nivel instrumental de 1 o 2 minutos que te ayuda a meterte y a sumergirte en el disco desde la superficie. Estas nuevas coordenadas ya nos reflejan algo de evolución porque refieren a algo nuevo, a la conexión espiritual. Habla de ver las cosas de otro lado. Tiene una frase muy interesante que es lo sutil de lo invisible, que a mí me hizo acordar a Spinetta, que tuvo una banda que se llama Invisible, espectacular, para mí la mejor de rock progresivo en la historia de Argentina, que le puso ese nombre por el libro El Principito, que dice que lo esencial es invisible a los ojos, o sea que no nos enfocamos en las pequeñas cosas, esa sutileza que tiene lo invisible que está más allá de las apariencias de las cosas que vemos. Y habla en este primer tema de introducción de dejarse invadir por el disco, de dejarse entrar en lo nuevo y de que te tome por completo. Es una muy buena conexión desde lo lírico y desde lo musical, que ya iremos hablando de la producción de Blake en este disco porque es algo bárbaro. Este primer tema tiene una potencia bastante moderada, pero el segundo tema, que es Descartable, que se lanzó como single antes, ya tiene una potencia diferente con la guitarra con distorsión que caracteriza esa onda rockera que tiene Woz en varios temas. Acá ya estamos sumergidos dentro del disco, entonces estamos con algo mucho más movido y la potencia que nos va a meter adentro. Para mí el concepto de Descartable de esta segunda canción refiere a dos cosas. Por un lado, al descartable de la obsolescencia programada, porque Woz en este disco trata bastantes temas de la sociedad actual, que refiere a cuando nosotros tenemos un producto y nos dura nada y compramos y compramos y compramos y avanzamos y no hay nada como que llene, que es algo que ya lo traté mejor en el video de Toda la vida tiene música, capítulo 2 de Louta, que si no lo vieron tienen que ir a verlo porque es un videazo. Y por otro lado también me parece que trata a la vez el tema de ser el descartable de tu pareja, o sea, alguien que no te quiere tanto y te tira así como si nada. Por eso habla de otro hueco, yo creo, en el corazón y tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho, o sea, me acuerdo de vos, de lo que tuve y de lo que sentí por vos y vos me descartaste. Vamos con el tercer tema que me sorprendió un montón, 7x8, que hace referencia a el tipo de ritmo que tiene, que me hizo acordar un montón a la canción Cheques de Spinetta y Los Socios del Desierto, que también tiene esta rítmica bastante peculiar. De vuelta a guitarra eléctrica y ya estamos sumergidos totalmente en la cólera y la potencia que nos trae este tema y Descartable. Y Woz en esta canción habla de el miedo a lo distinto, que era algo que también se reflejaba en Nuevas Coordenadas, ¿no? El miedo a lo nuevo, el miedo a lo distinto. Y acá lo refleja perfectamente con un tipo de ritmo que no se usa mucho, el 7x8, porque en general las canciones son de 4x4. También este tema me hizo acordar un montón a Oscuro Éxtasis, el tema Buitres, que tiene esta similitud de la onda metalera, ponele, con esa fuerza rockera que tiene esta canción de Woz, como varias otras.
otras. Y como que no tiene un tema en particular para mí de lo que trata la canción, es como el Indio Solari, que había a veces como Juguetes Perdidos que nombraba ciertos temas y en un verso hablaba de algo, en otro verso de otro, y las líneas como que iban cambiándose y contando diferentes historias. Vamos ahora con el cuarto tema del disco, que también se lanzó como el último single el pasado martes, que es Quemarás, junto al Indio Solari. Este disco tiene 4 feats y me gustaría marcar que hay 2 feats que son de personas viejas y 2 feats que son de personas nuevas, como vieja generación, nueva generación, o juntándolas en el mismo disco. Es muy interesante, ya voy a tratar de quiénes se trata. Por el momento hablamos de el Indio Solari, que formó parte de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, tuvo una gran carrera solista, y a su vez Patricio Rey, su Redondito de Ricota, que para mí es la mejor banda en la historia de Argentina. Yo voy a ser honesto, este tema la primera vez que lo escuché me pareció bastante malo, no me había gustado, pero creo que es porque le cargó una expectativa encima de algo que en realidad no era ni siquiera realizable. Y a medida que lo fui escuchando me fue gustando más. Algo para marcar, por ejemplo, es que el Indio tiene la pista de voz duplicada, porque me preguntaron en un video en TikTok si tenía autotune. Para mí tiene la pista de voz duplicada, y eso es porque ya por la edad y la enfermedad tiene la voz bastante más débil que lo tenía antes, y su forma de cantar también le exigía bastante. Por eso ya hace varios años que abandonó los escenarios. Lo bueno del Indio Solari para mí en esta canción es que le aporta un canto melódico, que es algo que Woz no hace muy frecuentemente. Está acostumbrado al 4x4 clásico del rap, y el Indio le aporta eso distinto a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos a Woz. De vuelta, para mí este tema habla de algo nuevo, de buscarle sentido a lo nuevo y a experimentar un camino distinto al que estábamos acostumbrados. Habla de quemar el dolor y el rencor, eso que quedó en el pasado, dejarlo atrás y avanzar buscando nuestro sentido de la vida, quiénes somos, esa voz que nos lo va a decir. Y el tema cierra con un riff que es por supuesto todo de la mano de Blay, que le pone ese solo de guitarra primero y después unos arpegios de los acordes de piano como para cerrar finalmente, que queda tremendo. La producción de Blay en este disco es una locura, y el riff de esta canción me hizo acordar a Y mientras tanto el sol se muere de El Indio Solari. Vamos con el quinto tema y el segundo feat de alguien de la nueva generación, que es Dillom, uno de los más grandes artistas argentinos de la actualidad. Es un tema con una potencia tremenda que arranca con una batería que suena bárbara. De vuelta la producción de Blay siendo una locura. Si quieren escuchar más a fondo lo que hace él, sacó un disco hace poco que se llama 333, que es un disco de electrónica con tremendas colaboraciones como lo son Taichu, Anne Spill, bueno, Woz con Santiago Motorizado en un mismo tema. Tienen que escuchar ese disco. Y no solo eso, la semana pasada, aparte de sacar el disco este junto a Woz produciéndolo, sacó un disco de su nueva banda que se llama Brichita, junto a José Boneto, que es el dúo que forman para armar esta electrónica instrumental, que hicieron un disco que suena bárbaro también, lo tienen que escuchar. Este tema, Cabezas Cromadas, más acordar un poco a Ola de Suicidios, uno de los singles que sacó hace no mucho tiempo Dillom, con esa onda bastante punk. Cuando habla de esas cabezas cromadas, yo creo que se refiere a personas que nos intentan persuadir y que estamos dispuestos a entregar nosotros de nosotros mismos por el intercambio social. Por eso cuando llegamos al verso de Dillom que dice dopamina, vitamina, etcétera, nombra una serie de sustancias o de hormonas que uno puede llegar a adquirir y recibir por ser parte de un grupo. La dopamina referido a las drogas, etcétera. Lo pueden ver también eso en el video de Poco del segundo capítulo de Toda la Vida Tiene Música. Y a mí lo que me gusta mucho de Dillom a la hora de escribir canciones es que siempre pone referencias, como en el tema dice quedar como Janis Joplin, que murió por una sobredosis de heroína. Es una colaboración que esperaba hace un montón de tiempo y todavía estamos esperando a ver qué va a ser el disco de Dillom este año, su segundo disco. Yo la verdad que le tengo mucha fe puesta encima. Llegamos a otro tema que fue lanzado como single del disco, que se llama Morfeo, la sexta canción del disco, que me hace acordar a Contando Ovejas y podría decir que es mi tema preferido del disco. Este tema, una vez que escuché el disco, me pareció hermoso, tiene una vibra muy diferente a lo que venimos hablando. Es la primera canción para mí que refleja algo de el amor, de lo interpersonal. Me gusta mucho una frase del tema que dice: cuando creí que ya me las sabía todas, viniste para llenarme los ojos de intriga, refiriéndose a cuando estás con otra persona que te encanta y sentís cosas que nunca habías sentido, entonces tenés la intriga de dónde viene todo esto, qué es esto que nunca habías sentido. También habla de tener nuestros tiempos lentos, de disfrutar del momento en tiempos de rapidez. Es un tema que tiene algo más de melodía, que es algo que no frecuentamos tanto cuando escuchamos a Woz, que ya lo expliqué antes por qué es, y me gusta mucho, es un tema que me encanta. Llegamos ahora al séptimo tema del disco, Caída Libre, que para mí se refleja un poco en la portada, esa mirada desde abajo
de todos esos agujeros con la gente viendo. Es como si alguien estuviera en caída libre, estuviera cayendo. Y seríamos nosotros en primera persona viendo desde arriba como nos ven. Esa caída libre refiere al no soporte, al estar en la nada, al estar cayendo a la deriva de todo. Esta es una oscuridad no con la potencia rockera de antes, es una oscuridad triste, no entender ni asimilar lo que pasa, estar totalmente perdido. Y acá de vuelta un laburo de producción muy bueno de Blay es que queda una nota pedaleando que hace como si fuera un latido de corazón, como si nos estuviera marcando el beep de las películas cuando están en el hospital, de que le quedan sus últimos minutos de vida, y te demuestra que con un recurso tan chiquito podés hacer tanto y reflejar y cerrar los ojos e imaginarte que estás en esa caída libre y que no hace falta hacer 300 pistas para que un tema suene bien. Quizás pones una nota y podés hacer que esa nota suene perfecto. Y llegamos al octavo tema, que en realidad es un interludio, que por si no saben lo que es un interludio, separa un tema de otro en el disco, es como un conductor que dura menos de un minuto, pero es muy interesante porque tiene un detalle que algunos se estuvieron enterando, otros no, porque está medio oculto. La pista del sintetizador que se escucha tapada, y a la vez se escucha tapada una voz, que es la voz de Charly García en la canción La grasa de las capitales del disco homónimo de Serú Girán, una de las mejores bandas en la historia de Argentina. Se siente también como un sonido de alguien cayendo, y también nos divide el disco y nos dice, bueno, en todo lo que te mostré hasta ahora vamos a parar un poco, asimilar lo que pasó, y ahora te conecto con la otra parte del disco, que es de la que vamos a hablar ahora. Ahora vamos con el noveno tema, que es La cochería, que refleja esa onda de Convoy Jarana, de Cambiando la piel, electrónica, del éxtasis que tenía el disco Oscuro Éxtasis, el segundo proyecto de Woz. Acá vuelve la energía, habla de la fuerza de la amistad, de la euforia, de que no hay bala que pueda parar el tren. El poder de la amistad se refleja en que parece una ironía de que vos podés espantar a la muerte desde una cochería, porque claro, la cochería, una funeraria, es un lugar donde la muerte está ahí, pero como están tan conectados entre los amigos, lo que pase no importa, porque lo que importa es ese grupo unido. Es un tema súper lindo que tiene un solo de guitarra al final melódico que me hizo acordar al tema Prohibido de Callejeros. También es el primer tema del disco y creo que el primer tema en la historia de Woz que tiene un solo de guitarra. De vuelta acá, los aplausos se los lleva Eblay, que suena impecable. También pusieron un cencerro que me hicieron que todo suene como a Mariposa Pontiac, el tema de Los Redondos. Vamos ahora con el 10º tema, otro feat de la vieja generación, que es Gustavo Santaolalla, padre y fundador del rock argentino en la banda Arco Iris, y también ha hecho grandes soundtracks de películas y de videojuegos, como ha sido recientemente el de Last of Us. También destacar que forma parte de Bajo Fondo, que tiene temas célebres con Cerati, con ICA, un grupo espectacular de rock, fusión, jazz, lo que se te ocurra. Este tema tiene diferentes elementos. Gustavo Santaolalla le pone algo folclórico tocando el ron, que es lo que toca también en la famosa canción de Last of Us, que como que lo tiene todo el tiempo pegado al cuerpo, lo quiere tocar siempre. Y también hay un rallador típico de cumbia y un teclado que también tiene ese tipo de rítmica, por lo que todo esto me hizo acordar bastante a Sara Eve. Melancolía es un tema que me hace acordar bastante al norte, me siento como en Salta o en Jujuy escuchándolo. Y una frase muy interesante que dice Woz es que hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler y de que no se puede vivir una vida sin receta, o sea, de que no podemos disfrutar de la incertidumbre de la vida porque tenemos que pagar el alquiler y pagar las cuentas, que la vida sin receta es solo posible cuando somos niños porque nos mantienen nuestros padres, pero una vez que crecemos ya nos tenemos que amoldar al mundo y conseguir la forma de tener ingresos. Vamos con el 11º tema del disco, que es Estímulo, que habla también de la idea de lo que hablé en el segundo capítulo de Toda la vida tiene música, o sea, lo cito por todas partes a ese video. Y habla de taparse de estímulos para sentir algo, de tener carroña en la boca, dice Woz, que ya no sabes si tenés caviar o carroña, te lo metes en la boca con tal de sentir algo para no sentir lo que te transmite la vida, que quizás a veces es dolor, tristeza, enojo, etc. Y nos enseña a convivir con lo ridículo y dejar de estar en círculos buscando el estímulo y permitirnos un poco dejar eso de lado. El tema número 12 de Ermitaño me hace acordar al término calle online que se desarrolló hace poco en Twitter, que habla de los haters básicamente, de que te moldean en 6 caracteres, de que son todas muñecas iguales con la misma sonrisa, con la misma foto de perfil, que en realidad no son nadie. Siento de vuelta una sonoridad parecida a Buitres, una batería muy parecida con esa onda. Y también una frase muy interesante para mí que dice: si tu razón es Dios, yo voy al fuego como Juana de Arco, que a lo que refiere es que aunque digas cualquier cosa, yo voy a seguir con mi convicción. A mí no me importa lo que me digas, no voy a dejar de confiar en lo que yo pienso. Que refleja un poco la historia justamente de Juana de Arco, que la condenan una serie de diputados en Francia porque dicen que fue engañada por el diablo y la acusan de brujería, cuando ella en realidad está convencida de que habló con Dios y de que es una santa, cuando justamente ella lo es. Aprovecho para recomendarles, si no conocen la historia de Juana de Arco, yo hasta ayer no la conocía, pero vi la película francesa de 1928 muda, la verdad que es muy amena, se puede rever y está buenísima, así aprenden la historia de un personaje importante de la historia. Vamos con el tema número 13, que se haga tarde. De vuelta acá tenemos un riff, pero esta vez al inicio, no al final. De vuelta volvemos a ver como el tema Morfeo de estar con el otro, de conectar
conectar, de lo interpersonal y de estar juntos hasta que se haga tarde, que no nos importa el tiempo. Vivir ese momento, el miedo de entregarse, pero una vez que te entregas, estás en ese momento y no te importa nada más de lo que pasa alrededor. Es como la idea de cochería, pero en vez de ser con amigos, es en pareja, creo yo. Y también destaco el sonido medio electrónico que tiene, me gusta bastante. Y llegamos al tema número 14, La Niebla, en donde siento que el disco se empieza un poco a apagar, empezamos a sentir que el telón de a poquito se nos va cerrando con este último feat que es el de Natalia Lafourcade. Acá tenemos una guitarra acústica que nos da ese indicio y que es algo medio atípico en este disco. Estamos escuchando más guitarras eléctricas con distorsión. Y el tema habla del desencuentro, la niebla, dos personas que están separadas, que me hace acordar un poco a la idea de Bocanada de Gustavo Cerati, que es un temazo increíble también. Hablan los dos de extrañar, de seguir esperando a que vuelvas, de que no te encuentro, de esa distancia que genera esa niebla. Y también dice, decime si ya no estás o si ya no, o sea, si ya se termina todo, así yo no sigo esperando a que vos vuelvas o con la ilusión de algo, sino que ya empiezo a seguir mi vida sin eso en mente. Vamos con el tema número 15 que se llama Sur, que arranca con una guitarra acústica que en esa micro intro que hay al principio me hizo acordar al tema de Fachatados de Babasónicos. No sé si tiene tanto la onda, pero a mí en lo personal me hizo acordar. El tema me suena un poco a anuncio de agua mineral, pero me parece espectacular. Tiene esa sonoridad de montaña, de la tranquilidad de estar ahí. Y también habla de esa espiritualidad de cuando estás en la montaña o cuando te vas a algún lugar de ese estilo, apagar la cabeza, mandarse para que el alma no quede torpe y tiesa. Es espectacular lo que hace vos. Dice que se escapó del podio, que no quiere caretear y que no quiere ser algo que no lo represente con tal de estar ahí arriba entre el top global, porque hacer algo que no te representa, según vos, es como tener sexo con la piel de otro, es hacer algo que no sos. También valoro el coro un montón que hay durante el tema, que tiene una potencia, una energía tremenda y me hizo acordar muchísimo al tema Personal Jesus. Y llegamos finalmente al último tema del disco, que fue el primer single que se sacó sin saberlo en el año 2022, el tema Arrancármelo. A mí la verdad que me quemó la cabeza, pero no puedo negar que es un gran tema. Encima con la simplicidad de Blay haciendo un tema así con 4 acordes y esa distinción de que para que el tema suene triste, en vez de cerrar con ese fa mayor que queda dentro de la escala, lo hace fa menor, que muy dicho a lo criollo, los acordes menores son tristes y los acordes mayores son alegres. El tema habla de la autosuperación, de no tener pensado quedarse tirado y ni morirse desangrado, de volver a que las cosas estén bien y volver a levantarse. Es un tema motivacional tremendamente bueno que sirvió un montón durante el Mundial, justamente hablando de que cómo va a decirme que la magia no existe si Messi perdió la final de 2014, en 2018 perdimos en octavos contra Francia y en 2022 salimos campeones contra Francia. Bueno, y ahora finalmente para cerrar, ¿es un buen disco este? Rotundamente sí. Podría ser tranquilamente para mí el mejor de Woz. Pasamos de lo que era ese primer disco Caravana, que era algo mucho más chiquito y diferente porque parecía un conjunto de singles, a lo que es este disco que para mí es una obra porque funciona con un inicio, con un argumento y termina con un fin y va cerrando de a poco. Es un conjunto tremendo. Y pasamos de que en el primer disco de Woz el riff que haya sido un sample de Los Redondos a tener hasta solos de guitarra en este disco, y eso es totalmente mérito de la tremenda producción que hace Blay. Y también hablar de las colaboraciones que cada vez son mejores. Vemos una evolución de Woz tremendamente buena y algo que le aportaría, que me gustaría que Woz haga en el futuro, es cantar de una forma más melódica y menos este 4x4 del rap, porque siento que es medio monótono. Igual no cae en la monotonía porque Blay la verdad que hace un laburo tremendo en producción como para que el 4x4 no se quede como siempre en lo mismo, porque si nosotros escuchamos rap 500 canciones vamos a ver que más o menos se parecen en la estructura de ese 4x4, que al final se vuelve un poco repetitivo. Todo va avanzando y creo que Woz va a llegar a eso en algún momento, pero no significa que su música sea mala porque haga el 4x4 así, sino que es una pretensión mía. Como dije, es un gran disco y quizás podemos estar ante el mejor del año. Yo diría que es mi preferido de los 3 que sacó Woz. Hubo mucha gente diciendo que prefería Oscuro Éxtasis. Déjenme en los comentarios a ustedes cuál les parece mejor. Hasta acá el video. Mi Instagram, mi Twitter es RamaWaileras y pueden suscribirse, pueden likear el video y comentarlo, que ayudan un montón si quieren más videos de este estilo. Nos vemos en el próximo video. Chau.